Muy bien, empezamos el programa con el primer invitado, el diputado provincial, Julián Galdeano. Julián, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Julián, ¿se viene la reforma constitucional en la provincia o no? Bueno, extrañamente en un tiempo donde pareciera que el Ejecutivo Provincial no tiene una gran articulación con la legislatura, surgen consensos desde al menos de la Cámara de Diputados, que por lo menos son indicios, con alguna expectativa de que puede avanzar, ¿no? Una asignatura pendiente de la política santafesina desde el inicio democrático, con una constitución que obviamente todos coincidimos en que tiene que ser actualizada, reformada, modificada. Sin embargo, ninguno de los gobiernos democráticos del 83 a la fecha pudo siquiera avanzar en una de las cámaras con la necesidad de la reforma. Requiere una mayoría calificada y eso requiere también de un volumen político. Hoy el gobierno no lo tiene, pero en la oposición empezaron a surgir muchas voces que si uno contara a los diputados que expresan cada uno de los bloques, ya inclusive habría posibilidades concretas de que esto avance, ¿no? Son 6 los proyectos en danza, al menos en la Cámara de Diputados. Digamos, ¿hay chance de que alguno prospere hoy? Yo creo que sí. A ver, hay cosas que ya no se pueden sostener. El gobierno incluso ha intentado vía proyectos de ley modificar algunas disposiciones constitucionales, lo cual no termina siendo la variable más adecuada. Y bueno, y hay una necesidad objetiva, digamos, hay muchos cambios por hacer y muchos consensos en muchos de esos cambios o modificaciones que la Constitución ya requiere, digamos. Yo siempre decía, recuerdo cuando Licht impulsa aquel intento de reforma en una actividad que se hizo del Frente Progresista, en aquel momento decíamos, todos somos reformistas, pero todos siempre le encontramos un pero de por qué no ahora, de por qué el alcance de esta reforma no es suficiente o no aborda algunos temas que a mí me interesaría que aborde, entonces más vale que no avance. Y después el tiempo electoral que implica, porque una reforma de la Constitución requiere una elección y si nadie se siente seguro en ese proceso electoral, bueno, prefiere que el statu quo se mantenga, lo cual torna la política santafesina bastante, por no decir muy conservadora, ¿no? En los programas anteriores hemos puesto en valor lo que representa la autonomía para los municipios. Y cuando se habla de reforma electoral, de la reforma de la Constitución, surge esto de los intereses sectarios por sobre el interés general. ¿Pasa por ahí? Sí, totalmente. Tomás un tema individualmente a cualquier dirigente político de la provincia y va a estar de acuerdo, y eso requiere una modificación de la Constitución. Sin embargo, esa reforma no avanza. Repito, hay mucho conservadurismo y mucho mantener el statu quo por temor a los cambios, y eso es lo contrario al progreso y al progresismo. Entonces eso es lo que pasa en Santa Fe del 83 hasta ahora, por eso nunca se logró. Siempre mezclados los intereses electorales que tienen que ver con la reelección de los gobernadores, posiblemente, de los partidos, pero la única verdad es lo que está pasando, y lo que pasa es que no se avanza. Hoy hay chance de que avance. En diputados yo te diría que uno percibe un clima diferente. Senadores es una isla aparte que habrá que ver hasta qué punto no toman los senadores, que actúan bastante corporativamente en términos generales, esto como un ataque o como una agresión o como algo que los puede generar alguna inestabilidad. Entonces también va a ser otro debate. El gobernador no parece tan metido, por lo menos en lo público, con la reforma constitucional. Digo, hay un par de proyectos presentados por el justicialismo, pero la Casa Gris baja un mensaje como dejen hacer. ¿Se pierde una oportunidad a lo mejor de capitalizar la posibilidad de ser el gobernador que termina su mandato con la reforma encarrilada? Me da la sensación que con el tiempo eso va a ir cambiando y que el propio gobierno se va a involucrar un poco más. Está esperando, me imagino yo, y especulando a ver qué nivel de seriedad tienen estos intentos de distintos bloques o estos proyectos o las iniciativas que pueden discutirse en diputados, y después posiblemente, por lo menos el olfato a mí por lo menos me dice que el gobierno le va a dar otro impulso. Ahora, la única manera de darle un impulso del lado de Perotti es enviando un mensaje, que después se discuta con el resto de las iniciativas, obviamente, pero es la manera concreta de decir yo también quiero esto. Descartemos, porque no tendría consenso, que el proceso electoral de la reforma se dé en otra instancia que no sean las elecciones generales del año que viene. Bueno, pero al menos de acá al 2023 tenemos chance para ponernos de acuerdo en qué tema queremos
que se discutan y con qué alcance. El otro día el diputado Angelini en este programa dijo que la realidad que tenía la provincia en materia de inseguridad también era responsabilidad de los radicales, porque estuvieron gobernando durante 12 años. Es responsabilidad de todos los santafesinos que votaron gobernadores con ese mismo criterio. Y es responsabilidad de la democracia y obviamente que es responsabilidad de todos. Hay niveles de responsabilidad. Aquellos que tenemos tareas de conducción política o de representación, tenemos mayor responsabilidad que el ciudadano que no la tiene. Y aquellos que le tocó tener espacios de gestión pública vinculados a la política de seguridad, tendrán más que aquellos que no la tuvimos o que no la tuvieron. Pero es una discusión que no es conducente, creo yo, digamos. Es decir, cómo abordamos la crisis de seguridad pública que tiene hoy Santa Fe y que sufren todos los santafesinos de acá adelante. Las recetas, algunas de las cosas que se hicieron hacia atrás funcionaron correctamente en un determinado contexto, otras no, otras fueron insuficientes. Lo que queda claro es que lo que hoy hace el gobierno no solo es insuficiente, que en muchos casos es la falta total de una acción o de un plan o un programa que aborde la criminalidad, el delito y las consecuencias que tiene de una manera integral y concreta y con decisión política, no solamente... Bueno, lo que sucedió con el reemplazo del director de servicio penitenciario es una muestra de la improvisación en todos sus planos. Y después, yo no es que diga que hay muchísima gente grande que tiene mucha experiencia detrás y tiene mucho para aportar, pero no encontramos funcionarios que tengan más energía, que a veces mucho la juventud te da eso, y que estén de lunes a viernes. Ya no digo que resuelvan los problemas, que estén. Vayan un viernes a la casa de gobierno, es Walking Dead. Pensando ya en el año que viene, año electoral, Carolina Lozada fue la carta, digamos, para ganar la banca en el Senado Nacional. ¿Puede llegar a ser la carta también para llegar a la Casa Gris? Yo soy de los que pienso que me gustaría que la dirigencia política, dentro de la que me incluyo, pensemos qué queremos hacer el 10 de diciembre o el 11 de diciembre del 2023 en la provincia de Santa Fe. De qué manera lo queremos hacer, con qué programa, con qué recursos humanos, con qué dirigentes, con qué medidas. Que ya se sepa y que la sociedad sepa, mira, yo asumo, yo voy a ser gobernador el 11 de diciembre, esto es lo que voy a hacer. Y de esta manera voy a abordar la crisis que tiene la policía, los problemas que tiene la justicia, los problemas que tiene la producción. De esta manera pienso modernizar el Estado, mejorar los protocolos de administración, de reducir la burocracia, la presión impositiva. Eso es lo relevante. Después, si el candidato va a ser Juan o Pedro, un debate posterior. Nosotros estamos concentrados, al menos como espacio político, en esta etapa, en decir, primero, ¿cuál es el diagnóstico que vemos de Santa Fe y la gestión pública santafesina? Con mucha preocupación vemos que los problemas se van agigantando con el paso del tiempo, no se reduce ninguno. La pandemia fue una excusa, una situación que nos afectó mucho, pero frente a eso no logramos nada. Yo no me pongo contento porque si a mí me tocara gobernar la provincia, Perotti me deje 2.000 millones de dólares en el banco. Porque significa, está bien, que tenemos perspectivas de poder invertirlo correctamente, sí, pero significa que tuvimos una oportunidad perdida porque esa plata no se invirtió, esos recursos no fueron a las necesidades que existieron, existen y se van agrandando. Entonces, ese es el debate para nosotros hoy. Carolina está concentradísima en llevar adelante la representación de Santa Fe que tiene en el Senado Nacional, junto con Dionisio Escarpín. Me parece que eso es lo que lo concentra mayor su actividad hoy, pero también es consciente que si hay necesidad, si se quiere, electoral o de llevar adelante, si hay un programa, está dispuesta a hacerlo, posiblemente, pero una discusión después de generar una plataforma, una idea, un proyecto de gobierno, que es lo que estamos haciendo hoy. En el fútbol sabemos decir que hay muy buenos entrenadores cuando arman equipos y sorprenden. Usted es un armador. Entonces, la pregunta por Carolina Lozada es como que, no digo que usted inventó a Carolina Lozada, pero sí irrumpió con una figura mediática, que después discutiremos si es un problema de la política o un problema de los medios de comunicación, porque son muchos los que se van de los medios para dedicarse a la política también, ¿no? Pero ¿se considera un armador político? No, a mí hay cosas de la política que me entusiasman más y otras menos. Siempre uno tiene que saber que en esto hay que hacer un poco todoterreno, ¿no? Pero sí, el armado electoral, la conformación de equipo, es algo que me entusiasma a veces más que estar quizá
en la primera línea siendo candidato a algo, aunque me ha tocado ser candidato en listas distintas, ¿no? Pero obviamente que sí, me entusiasma mucho, me gusta convocar gente, me gusta invitarla a la política, me gusta conformar equipos, y bueno, eso es lo que estamos haciendo también ahora. Vinculado más quizás no a una candidatura, sino más bien a lo que te decía antes, generar un programa para Santa Fe, porque la verdad que motiva mucho lo que está pasando, a pesar de que deprime en la situación que se vive y que viven los santafesinos, motiva a hacer algo distinto. Nosotros tenemos un segmento que se llama La Pregunta Incómoda. No somos originales, le copiamos a un amigo, a Gerardo Rosín. Y la pregunta incómoda en este caso es, el PRO tiene varios candidatos presidenciales que están inclusive hasta disputándose públicamente esta condición. ¿La Unión Cívica Radical tiene algún candidato a presidente? Sí, por lo pronto Facundo Manes, Gerardo Morales. Yo no sé cómo va a llegar cada uno de ellos al 2023, porque también insisto con algo. Tenemos que entusiasmar a los argentinos que hoy cada vez se ven más alejados de la política clásica y Juntos por el Cambio, que es una coalición relativamente nueva, a pesar de haber estado 4 años en el gobierno, también lo comprenden las generales de la ley en cuanto al desgaste de la representación pública. Y eso tiene que ver con que así como en Santa Fe los problemas se agravan, a nivel nacional los problemas se agravan, a nivel nacional la pobreza crece, a nivel nacional la indigencia crece, la falta de expectativa, y cualquier candidato tiene que generar expectativa de futuro. No podemos, nosotros en Argentina debatimos pasado, estamos discutiendo Macri y Cristina, y nadie discute por futuro. El hándicap, si se quiere, a favor de Milei es que plantea un escenario futuro, aunque uno está en las antípodas, él plantea un escenario futuro. Y nosotros en la política, al menos en nuestro propio partido, en la coalición, bueno, Facundo Manes es una excepción en esto. Plantea un escenario hacia adelante. Quizá le falta abordar un problema que hoy tiene la gran mayoría de los argentinos, que es la economía, que es la inflación, que es el bolsillo, que es no llegar a fin de mes. Él habla, si quiere, de otro desarrollo, pero bueno, eso es lo que creo que tenemos que construir en Juntos por el Cambio. Julián, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos al corte y recibimos a la diputada nacional Mónica Fey.